Bueno, yo no percibo que se trata de dos derechos diferentes, ¿no? Lo que ocurre es que el derecho civil tiene, digamos, el ámbito que todos conocemos y versa sobre aquellas áreas del propio derecho civil que todos sabemos, o sea, derecho de personas, derecho de familia, derecho de sucesiones reales, contratos, de obligaciones, etc. Entonces, la, eh, digamos, la vigencia del derecho civil, no solo en nuestra sociedad, sino en cualquier otra sociedad, es una vigencia que no está en discusión, ¿no? Es decir, discutir la vigencia del derecho civil implicaría discutir la vigencia del propio derecho. Es decir, que no exista pues, ninguna de las áreas sobre las cuales acabo de hacer mención. Eh, lo que ocurre es que el análisis económico del derecho, eh, por lo menos en nuestro país, ha tomado algunas de estas figuras del derecho civil eh, como objeto de crítica. Pero yo me encargué junto con un colega, Ricardo Vázquez Kunze, hace 11 años, de estudiar minuciosamente varias de esas figuras en un libro que publicamos por el Fondo Editorial de la Católica y que luego fue publicado en España por Thomson, que se tituló Analizando el análisis, autopsia del análisis económico por el derecho civil. En ese libro analizamos, digamos de manera detallada, cómo quedaban cada una de esas críticas que desde el análisis económico se hacían al derecho civil, y lo que constatábamos, lamentablemente, es que cuando se criticaba determinadas figuras o instituciones del derecho civil, existía poco conocimiento de esas instituciones y que eran críticas muy superficiales y que esas críticas analizadas desde una perspectiva civil y analizadas desde una perspectiva de análisis económico eran críticas absolutamente infundadas. Entonces, no se puede, pues, poner, digamos, en pie de igualdad las áreas del derecho civil, que es, digamos, la columna vertebral del derecho, y de un método de interpretación o de ayuda, ¿no es cierto?, como muchos otros, que es el análisis económico, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? No, el derecho civil, a ver, quien entienda que el derecho civil se puede estudiar desde de otra manera que no sea estudiando derecho civil está perdido. O sea, yo entiendo que hay muchos jóvenes estudiantes que se compran el libreto de que pueden saber derecho civil no sabiendo derecho civil. Eso es como querer saber derecho en general no sabiendo derecho. Como querer saber derecho estudiando contabilidad, o estudiando psicología, o estudiando economía, o estudiando antropología. O sea, definitivamente, digamos, si el derecho se estudia, se tiene que estudiar desde sí mismo. Lo que ocurre es que el estudio de otras áreas del saber humano puede contribuir a enriquecer determinadas perspectivas del derecho, pero ese enriquecimiento siempre será un enriquecimiento absolutamente complementario, nunca fundamental, porque si fuera fundamental, el derecho dejaría de ser derecho, pasaría a convertirse en otra rama del conocimiento distinta al derecho. Mire, para llegar a conclusiones en materia jurídica, el análisis debe ser jurídico. Por decir, si yo analizo un caso planteado por un cliente en una consulta legal, el análisis que el cliente pide de mí es un análisis jurídico. Y desde la perspectiva del derecho le diré cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles. Ahora, si a esto yo, digamos, de manera empírica, de manera aficionada, podría complementar mi análisis con algunos toques de especulación económica, porque no soy economista sino abogado, o de especulación sociológica, porque no soy sociólogo sino abogado, o de especulación antropológica o psicológica,
no teniendo esas especialidades en mi haber, lo podría hacer, digamos, podría introducir unos 3 o 4 párrafos de pinceladas que podrían de repente redondear o complementar mis ideas jurídicas si ello lo considerara pertinente. Pero el cliente no me ha pedido hacer un análisis sociológico, hubiera ido donde un sociólogo, ni un análisis económico porque hubiera ido donde un economista. Vamos a partir de una idea, ¿no? El análisis económico de una determinada institución jurídica, yo le reconocería pleno valor científico cuando el análisis económico fuese hecho por un economista, porque es un profesional que reúne los requisitos de conocimiento como para realizar un enfoque de una determinada figura, institución, contrato, cláusula, artículo de una ley, lo que fuere, desde su perspectiva profesional. Yo no me reconozco a mí, ni le reconozco a mis colegas que no son economistas, autoridad científica para hacer análisis económico, porque no son economistas. Naturalmente sí se lo reconocería a un abogado que fuese economista, tendría pues todos los requisitos para hacerlo, pero creo yo que somos aficionados, y entre aficionados todo vale, ¿no? Es decir, es como que yo me pongo a opinar de fútbol. Mis opiniones de fútbol, yo no juego fulbito ni los domingos, pero mis opiniones de fútbol van a tener valor o no. Ustedes dirán, bueno, sí, claro, el valor que tendrá la opinión sobre fútbol de cualquier ser humano. Sí, pues, pero no soy ni entrenador, ni he jugado profesionalmente fútbol, ni soy un enterado y que viva día a día plenamente metido en el tema del fútbol. Sí, pues, yo puedo opinar sobre el fútbol también. Ahora, que mi opinión sea acertada, es probable que no. Es probable que mi opinión diste mucho de ser, digamos, certera, porque no tengo los elementos de juicio necesarios para opinar. Pero análisis económico opinamos todos los abogados. Yo también opino análisis económico. Si en mi libro y en mis clases también en algunos momentos opino análisis económico, pero con disculpas de los lectores y de mis oyentes porque soy aficionado a ello, no soy economista, ¿no? Y naturalmente, aunque fuera economista, mire usted, si nosotros juntáramos a 10 economistas y le planteáramos un determinado problema, tengo la seguridad que de los 10 economistas o hay 10 opiniones distintas o hay 3 opiniones distintas. Un análisis de economistas sobre un problema determinado. Bueno, ¿eso significa acaso que en materia de economía todos los profesionales que analicen un mismo caso van a concluir en lo mismo o van a concluir en opiniones distintas? Tal vez concluyan los economistas en relación a un análisis determinado en tantas posiciones como los abogados concluiríamos desde un análisis jurídico con respecto a un caso determinado. Entonces entramos en el terreno de lo absolutamente opinable, en donde nada es verdad absoluta, ¿no? Es una pregunta muy compleja para poderla contestar, digamos, de primera impresión. Yo lo que sí puedo decir es que, primero, el lapso en el cual se viene escribiendo el análisis económico del derecho en el Perú es mucho más grande que 15 años. Es un lapso mayor. Yo diría es un lapso que podría llegar a unos 25 años. Y después de 25 años, ¿qué instituciones de derecho civil se han caído en el Perú? ¿Qué cosas han salido del Código Civil? ¿Qué figuras se dejan de aplicar en la práctica? ¿Qué teorías del derecho civil han sido destruidas por las tesis del análisis económico del derecho? ¿Podríamos decir algún ejemplo en relación a la pregunta que estoy formulando? Ninguna. ¿Y por qué no? Porque el derecho civil tiene cimientos lo suficientemente fuertes para seguir existiendo miles de años más. Además, hay un detalle que pierde de vista muchas veces el análisis económico, y es pensar que los civilistas de la historia, cuando crean determinadas figuras o instituciones, nunca han pensado en el beneficio económico de sus sociedades. O sea, yo a veces cuando leo análisis económico creo que existe la perspectiva de que los legisladores, la doctrina, los comentaristas del derecho civil son una especie de personas que se encierran en sí mismos y que piensan en la creación de determinadas figuras o la recreación de determinadas instituciones
que no tengan ninguna aplicación práctica y que sean totalmente nocivas para el derecho, para la sociedad y para los seres humanos que conviven con ellos. Bueno, eso no es así. Todas las figuras nacen con una finalidad práctica y con una utilidad determinada. Pensar lo contrario es pensar que el derecho ha comenzado con el análisis económico. Me parece que esa es una visión demasiado egoísta de las cosas, ¿no? Pero bueno, yo como repito, a los hechos me remito, a la legislación me remito y, y a la vigencia plena del derecho civil me seguiré remitiendo. Esa es la mayor respuesta, la mejor respuesta que yo puedo dar en relación a la mayor fortaleza del derecho civil.